Mi compañera de trabajo lleva 3 meses robándome el almuerzo y cuando por fin la pillé me dijo que debería tomármelo como un cumplido. Abrí el refrigerador de la oficina esperando decepcionarme otra vez, pero no esperaba encontrar mi recipiente completamente vacío, con el tenedor todavía adentro y restos de salsa pegados en la tapa como si alguien hubiera tenido la cortesía de devolverlo limpio. Lo peor no fue perder la comida. Lo peor fue escuchar a 2 compañeros riéndose detrás de mí diciendo, el ladrón del almuerzo atacó otra vez. 3 meses. 3 malditos meses preparando comida todos los domingos porque tengo restricciones alimenticias y no puedo simplemente comprar cualquier cosa en la calle. 3 meses gastando dinero extra, tiempo extra y energía extra para terminar almorzando galletas de la máquina expendedora mientras alguien se llevaba mis recipientes como si fueran parte del buffet de la oficina. Al principio pensé que había sido un accidente. Después pensé que alguien estaba confundiendo recipientes. Luego empecé a escribir mi nombre en letras enormes. Después puse notas adhesivas. Después cambié de bolsa térmica. Nada funcionó. Lo comenté una vez con mi jefe y el hombre prácticamente me respondió sin mirarme, manda un correo general y ya. El correo decía, por favor etiqueten correctamente sus alimentos. Inútil. Completamente inútil. La peor parte era que la persona que hacía esto no tenía miedo. Eso empezó a notarse rápido. Porque no desaparecía toda la comida. A veces dejaban la mitad. Otras veces abrían solo un recipiente. Una vez incluso me dejaron una servilleta dentro de la bolsa. Ahí fue cuando dejé de pensar que era una simple confusión. El domingo siguiente preparé todo otra vez mientras hacía cuentas mentales de cuánto dinero había perdido. Mi hermana me vio cocinando y me dijo, ¿por qué no compras algo afuera y ya? Quise responderle algo lógico pero honestamente estaba demasiado cansado para explicar lo frustrante que era sentir que alguien cruzaba un límite tan ridículo todos los días y que encima nadie lo tomara en serio. El lunes llegué más temprano de lo normal, dejé mi comida en la nevera y mientras todos seguían entrando medio dormidos a la oficina, vi algo raro. Sandra, la compañera que se sentaba justo al lado mío, abrió la nevera, miró mi bolsa unos segundos, y sonrió apenas antes de cerrarla otra vez. Ahí debí sospechar más. No lo hice. Y ese fue mi error. Porque 2 horas después descubrí algo que convirtió una molestia absurda en un problema muchísimo más incómodo de lo que imaginaba. Ese día decidí no actuar impulsivamente. Honestamente, quería levantarme y preguntarle directamente a Sandra qué demonios estaba haciendo mirando mi comida como si estuviera revisando un menú, pero todavía no tenía pruebas reales y no quería quedar como el paranoico de la oficina. Así que hice algo bastante patético. Empecé a anotar cada vez que desaparecía algo. Fecha, hora aproximada, qué comida era y quién estaba cerca. Me sentía ridículo escribiendo martes, desapareció pollo con arroz en la aplicación de notas, pero después de 3 meses ya estaba cansado de dudar de mí mismo. Lo curioso era que Sandra siempre estaba cerca cuando pasaba algo. A veces volvía de la sala de descanso limpiándose las manos. Otras veces hacía comentarios demasiado específicos tipo, hoy trajiste pasta, ¿verdad? Y siempre sonreía igual, como si supiera algo que yo no. El miércoles pasó algo peor. Abrí mi bolsa y encontré solo la mitad del almuerzo. Ni siquiera se lo llevaron completo. Se habían comido únicamente la carne y dejaron las verduras intactas. Escuché a un compañero decir entre risas, bueno, al menos el ladrón está haciendo dieta. Todos se rieron menos yo. Sandra también se rió, pero apenas me miró dejó de hacerlo. Ahí fue cuando empecé a notar algo incómodo, nadie quería hablar demasiado del tema. Cada vez que mencionaba los robos, la conversación moría rápido. Como si fuera un problema viejo que todos preferían ignorar. Ese mismo día decidí llegar temprano al día siguiente. Muy temprano. Entré a la oficina cuando todavía estaban apagando las luces nocturnas y escondí mi teléfono detrás de la cafetera de la sala de descanso. Me sentí estúpido haciéndolo. De verdad pensé, si alguien me ve, voy a parecer un enfermo. Pero igual lo dejé grabando. Después regresé a mi escritorio e intenté trabajar normal mientras miraba el reloj cada 5 minutos.
A las 11:47 pasó algo que me dejó más incómodo que enojado. Sandra entró sola, abrió la nevera, sacó mi recipiente claramente etiquetado, lo olió, se encogió de hombros y se lo llevó como si fuera suyo. Sin mirar alrededor. Sin dudar. Sin esconderse. Y lo peor fue que media hora después volvió a sentarse a mi lado y me preguntó si podía prestarle una engrapadora. Me quedé mirando el video unos minutos antes de reaccionar. Esperaba sentir rabia o ganas de gritarle algo, pero honestamente lo primero que pensé fue, ¿en serio era ella? Sandra llevaba casi 2 años trabajando ahí. Saludaba a todos, organizaba regalos de cumpleaños y hablaba como si fuera amiga cercana de media oficina. Verla llevándose mi comida con esa tranquilidad me dejó raro. Aún así, decidí confrontarla ese mismo día porque si esperaba más probablemente terminaría dudando otra vez. Esperé hasta que casi todos salieran a almorzar y le dije en voz baja, Sandra, vi que agarraste mi comida. Ella levantó la vista lentamente, como si le hubiera preguntado la hora. ¿Tu comida? Le mostré el video en mi teléfono. Ni siquiera intentó negarlo. Sonrió apenas y dijo, bueno, cocinas demasiado bien. Pensé que estaba bromeando, pero siguió hablando completamente seria. Deberías tomarlo como un cumplido. Me le quedé viendo unos segundos esperando que empezara a disculparse o algo parecido. No pasó. Solo giró en la silla y empezó a revisar correos como si acabáramos de tener una conversación normal. Ahí sí me molesté. Le dije que llevaba meses haciendo esto y que me estaba costando dinero. Ella suspiró, todavía sin mirarme. Ay, tampoco es para tanto. Esa frase me hizo perder un poco la calma. No le grité, pero hablé más fuerte de lo que debía porque varias personas voltearon a vernos. Sandra entonces cambió la expresión inmediatamente. Bajó la mirada y dijo, no necesitas ponerte agresivo. Y ahí entendí algo importante, esa mujer sabía exactamente cómo manejar las situaciones incómodas. Retrocedí al instante porque sentí varias miradas encima mío y terminé viéndome peor yo que ella. El resto de la tarde fue incómodo. Nadie preguntó nada, pero noté a 2 compañeros mirándome raro. Cerca de la salida, uno de los empleados antiguos se acercó y me dijo algo en voz baja antes de irse, si vas a reportarla, hazlo bien, porque ella ya pasó por esto antes. Y sinceramente, eso me preocupó mucho más que el robo del almuerzo. Al día siguiente fui directo a Recursos Humanos antes incluso de sentarme en mi escritorio. Llevaba el video, capturas de mis notas y hasta una lista aproximada de cuánto dinero había perdido esos meses. Mientras esperaba afuera de la oficina de RH pensé varias veces que todo esto sonaba ridículo. Un adulto denunciando robo de almuerzos. Pero ya no era solo la comida. Era la forma en que Sandra actuaba como si yo fuera el problema por molestarse. La encargada de RH revisó el video en silencio y al principio parecía confundida hasta que mencioné el nombre de Sandra. Ahí cambió la cara. No fue exagerado, apenas una reacción pequeña, pero la noté. Le pregunté directamente si ya había pasado algo parecido y respondió demasiado rápido, no puedo hablar de incidentes anteriores. Eso básicamente me confirmó que sí. Después me pidió fechas aproximadas, cuánto calculaba que había gastado y si había confrontado personalmente a Sandra. Cuando le conté lo del tómalo como un cumplido, la mujer literalmente cerró los ojos un segundo como alguien cansado de escuchar siempre el mismo problema. 2 horas después llamaron a Sandra a una reunión privada. Ella salió casi 20 minutos más tarde sin decir una palabra. Ni siquiera me miró. Pero cuando pasó junto a mi escritorio dejó caer una frase bajita, qué exagerado. Y aunque intentó sonar tranquila, por primera vez noté algo distinto, estaba molesta. Esa tarde RH me confirmó que Sandra recibiría una advertencia formal y tendría que reembolsarme parte del dinero estimado. No era una cantidad enorme, pero escuchar eso me dio algo de alivio. Pensé sinceramente que ahí terminaba todo. Grave error. Porque al día siguiente llegué a mi escritorio y encontré mi silla completamente mojada con café frío. Y nadie vio quién había sido. Me quedé parado viendo la silla unos segundos mientras varios compañeros evitaban mirarme directamente.
Uno incluso soltó una risa incómoda antes de hacerse el distraído con su monitor. Limpié el café con servilleta sin decir nada porque honestamente no tenía pruebas de que hubiera sido Sandra y no pensaba volver a verme como el conflictivo de la oficina. Pero las cosas siguieron. Mis lapiceros desaparecían. Documentos impresos terminaban en escritorios equivocados. Una vez encontré mi cajón abierto aunque juraría haberlo cerrado antes de irme. Eran cosas pequeñas, demasiado pequeñas para denunciar oficialmente, y creo que justamente por eso funcionaban tan bien. Sandra, mientras tanto, actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso volvió a hablarme con total normalidad el viernes en la mañana. ¿Ya te devolvieron el dinero?, preguntó mientras tomaba café. La miré confundido. ¿Perdón? Ella sonrió apenas. Digo, para saber cuánto cuesta exactamente cocinar tan rico. Ahí entendí que estaba intentando provocarme. No respondí y seguí trabajando, aunque me costó muchísimo concentrarme el resto del día. Más tarde, durante el almuerzo, el compañero bromista se sentó conmigo y dijo algo que me dejó pensando. No eres el primero que tiene problemas con Sandra. Le pregunté por qué nadie decía nada entonces. El tipo soltó una risa seca. Porque al final siempre terminas viéndote peor tú. Antes de que pudiera seguir preguntando, vio a Sandra entrando a la cafetería y literalmente cambió de tema. Fue tan obvio que me incomodó más de lo que esperaba. Esa tarde empecé a notar otro detalle raro: cada vez que Sandra caminaba por la oficina, algunas personas se callaban automáticamente. Como si todos estuvieran acostumbrados a medir lo que decían cerca de ella. Y justo cuando pensaba que quizá estaba exagerando todo en mi cabeza, la recepcionista me detuvo cerca del ascensor y me dijo algo en voz baja: ten cuidado con lo que hablas cerca de Sandra, escucha más de lo que aparenta. La advertencia de la recepcionista me dejó pensando todo el fin de semana. Empecé a preguntarme si estaba convirtiendo un problema simple en una especie de paranoia absurda, pero el lunes entendí rápido que no era imaginación mía. Apenas llegué, mi jefe me llamó a su oficina. Cerró la puerta y con esa voz incómoda de alguien que no quiere estar ahí me preguntó si todo estaba bien entre Sandra y yo. Le pregunté directamente a qué se refería y tardó unos segundos demasiado largos en responder. Sandra comentó que últimamente te nota muy hostil. Casi me reí del cansancio. Le recordé que ella llevaba meses robándome comida y que RH ya la había sancionado oficialmente. Mi jefe levantó las manos enseguida. Sí, lo sé. Solo quiero evitar más tensión. Esa frase resumía perfectamente esa oficina. Nadie quería resolver nada, solo querían que el problema dejara de ser visible. Cuando salí, Sandra estaba en su escritorio escribiendo tranquilamente. Ni siquiera levantó la vista, pero dijo: ¿todo bien con el jefe? Ahí sí cometí un error. Me acerqué demasiado y le dije en voz baja: ¿qué ganas haciendo esto? Ella giró apenas la silla y respondió algo que todavía me da rabia recordar. Ver cuánto tarda la gente en cansarse. Después sonrió como si hubiera contado un chiste privado. No respondí porque honestamente no sabía qué responder a algo tan raro. Esa tarde decidí empezar a guardar mis cosas importantes bajo llave y cambiar mi almuerzo de lugar cada día. Me sentía ridículo escondiendo comida en una oficina como si estuviera en secundaria, pero ya no confiaba en nadie ahí. Y cuando pensé que al menos había encontrado una forma de evitar más problemas, abrí la nevera al mediodía, y mi comida seguía ahí. Por primera vez en semanas. El alivio me duró exactamente 10 segundos, hasta que vi una nota adhesiva pegada encima del recipiente. Hoy no tenía hambre, junto a una carita sonriente dibujada. La nota me arruinó el apetito inmediatamente. Ni siquiera sabía si Sandra realmente había tocado la comida o solo quería hacerme pensar eso. Terminé tirando todo a la basura y comprando unas papas de la máquina expendedora mientras intentaba convencerme de que no estaba entrando en un juego psicológico absurdo por culpa de un almuerzo. Lo peor era que Sandra parecía divertirse cada vez más mientras yo empezaba a verme cansado frente a todos. Ese mismo día cometí otro error. Durante una conversación en la sala de descanso dije en voz alta que ya estaba harto de las estupideces de Sandra. No grité ni nada,
Pero justo entró una compañera al escucharme y el ambiente se puso raro al instante. 2 horas después RH me envió un correo pidiéndome mantener un ambiente laboral respetuoso. Ahí entendí cómo Sandra había durado tanto tiempo ahí, nunca hacía algo lo suficientemente grave de una sola vez. Todo eran pequeñas molestias, pequeños comentarios, pequeños empujones sociales que aislaban a la otra persona hasta hacerla explotar primero. Esa noche me quedé trabajando tarde con uno de los empleados antiguos. Aproveché para preguntarle directamente qué había pasado antes con Sandra. El hombre dudó muchísimo antes de hablar. Ella hace esto desde hace años, dijo mientras apagaba su monitor. No exactamente lo de la comida, pero siempre encuentra a alguien. Me contó que antes había tenido problemas con otra compañera porque movía cosas, hacía comentarios pasivo-agresivos y después actuaba como víctima cuando la confrontaban. La otra mujer terminó renunciando. ¿Y nadie hizo nada?, pregunté. Él soltó una risa amarga. Todos querían evitar drama. Cuando salíamos del edificio, el tipo me dijo algo todavía más incómodo: lo peligroso de Sandra no es lo que hace, es que sabe esperar. Y sinceramente, empecé a creerle. Porque al día siguiente ocurrió algo que ya no parecía una simple broma pesada. Encontré un formulario de queja anónima encima de mi escritorio acusándome de comportamiento intimidante hacia compañeros. Ver ese formulario me heló más de lo que debería admitir. No porque creyera que iban a despedirme de inmediato, sino porque entendí exactamente lo que Sandra estaba intentando hacer. Si seguía reaccionando mal, tarde o temprano iba a terminar pareciendo el problema principal. Guardé el documento sin decir nada y pasé toda la mañana evitando hablarle incluso cuando era necesario por trabajo. Creo que eso la molestó más de lo esperado, porque empezó a buscar excusas absurdas para acercarse. ¿Moviste mis carpetas? ¿Viste mi cargador? ¿Estás ocupado? Todo con esa sonrisa tranquila que ya me estaba cansando. Cerca del almuerzo pasó algo raro. La recepcionista se acercó a mi escritorio y me dejó unos papeles, pero antes de irse murmuró: revisa quién imprime después de las 6. No entendía a qué se refería hasta que recordé el formulario anónimo. Esa tarde esperé a que la oficina casi quedara vacía y fui a revisar el historial de impresiones de la copiadora. Técnicamente no debía hacerlo, pero ya estaba demasiado metido en esto. Y sí, alguien había imprimido ese formulario la noche anterior usando la computadora de Sandra. El problema era que eso todavía no demostraba mucho porque varias personas compartían acceso a esa impresora. Aún así, por primera vez sentí que estaba viendo una grieta en toda su actuación. Lo curioso fue que no sentí satisfacción. Sentí cansancio. Un cansancio absurdo por tener que investigar tonterías de oficina como si estuviera resolviendo un crimen. Más tarde, mientras guardaba mis cosas para irme, Sandra se acercó apoyándose en mi escritorio. Últimamente te ves estresado, dijo casi divertida. Le respondí seco: últimamente tú tienes demasiado tiempo libre. Ella sonrió, pero esta vez duró menos. Ahí noté algo importante: empezaba a perder la paciencia. Y justo cuando pensé que por fin estaba logrando incomodarla un poco, mi jefe apareció detrás de nosotros y soltó la peor frase posible: mañana tendremos una reunión todos juntos para aclarar ciertos problemas de convivencia. La reunión fue tan incómoda como esperaba. Estábamos mi jefe, la encargada de RH, Sandra y yo sentados en una sala pequeña donde el aire acondicionado hacía más ruido que nosotros. RH empezó hablando de tensión laboral y problemas de comunicación, como si todo esto hubiera comenzado por un malentendido y no porque una mujer adulta llevaba meses robándome comida. Sandra permaneció callada casi todo el tiempo, mirando la mesa con cara seria. Honestamente, por un momento hasta pensé que quizá finalmente iba a disculparse de verdad. Entonces RH mencionó las quejas recientes sobre comportamiento intimidante y Sandra levantó la vista lentamente para decir: yo solo quiero sentirme cómoda trabajando. Casi me río de la incredulidad. Le pregunté directamente cómo exactamente la estaba intimidando yo. Sandra suspiró y dijo: después de lo de RH empezaste a mirarme diferente. Mi jefe inmediatamente intervino con un: bueno, intentemos mantener la calma. Era absurdo. Totalmente absurdo.
Pero me obligué a no reaccionar mal porque entendía perfectamente hacia dónde quería llevar esto. Entonces cometió un error. RH preguntó si Sandra había vuelto a tocar mi comida desde la advertencia y ella respondió demasiado rápido, claro que no. Ahí saqué la foto de la nota adhesiva pegada en mi recipiente. No era una prueba enorme, pero bastó para romperle el ritmo. Sandra se quedó callada unos segundos antes de decir, era una broma. Y por primera vez la encargada de RH pareció realmente molesta. ¿Te parece apropiado seguir haciendo bromas después de una advertencia formal? Sandra no respondió. Solo cruzó los brazos y empezó a verse irritada. La reunión terminó sin grandes explosiones, pero el ambiente cambió completamente. Ya no parecía que RH estuviera intentando protegerla tanto como antes. Cuando salimos, Sandra caminó delante de mí sin decir nada, hasta que antes de doblar el pasillo soltó una frase bajita, ¿de verdad no sabes cuándo parar? Y honestamente, escuchar eso de alguien que me había robado durante meses fue casi insultante. Pero lo peor llegó una hora después, cuando RH me llamó otra vez porque Sandra acababa de presentar una denuncia formal acusándome de acoso laboral. Cuando RH me mostró la denuncia sentí una mezcla rara entre enojo y agotamiento. Sandra decía que yo la observaba constantemente, que hacía comentarios hostiles y que el ambiente a su alrededor se había vuelto intimidante desde el incidente del almuerzo. Lo más irritante era que varias cosas estaban exageradas, pero no completamente inventadas. Si la observaba más. Si estaba tenso cerca de ella. Y si había hecho comentarios molestos cuando ya estaba harto. Ahí entendí el verdadero problema de enfrentar a alguien así, no necesitan mentir perfecto, solo necesitan mezclar verdad con exageración. RH me pidió mi versión y traté de mantenerme calmado mientras explicaba todo otra vez. La encargada parecía cansada más que sorprendida. En un momento incluso revisó unos archivos en silencio y preguntó, ¿Sandra también tuvo conflictos con la empleada anterior de tu área? Mi jefe respondió algo incómodo como, bueno, hubo diferencias de personalidad. Diferencias de personalidad. Increíble forma de describir años de manipulación pasivo-agresiva. La conversación cambió completamente cuando la recepcionista pidió entrar a la reunión. Nadie la esperaba. La mujer se sentó tranquila y dijo, creo que deberían revisar las cámaras del piso. Mi jefe frunció la cara inmediatamente porque claramente no quería escalar más el asunto, pero ya era tarde. Resultó que varias cámaras apuntaban indirectamente hacia la sala de descanso y parte de los escritorios. No grababan audio ni detalles perfectos, pero sí mostraban suficientes cosas incómodas, Sandra moviendo objetos de mi escritorio cuando yo no estaba, dejando la nota en mi almuerzo y pasando demasiado tiempo cerca de mi lugar sin motivo claro. Nada enorme por separado. Todo muy pequeño. Pero junto empezaba a verse mal. Muy mal. Sandra pasó de tranquila a nerviosa en cuestión de minutos. Primero dijo que solo estaba bromeando, después que todos hacían ese tipo de cosas, y finalmente empezó a decir que yo estaba obsesionado con ella. Ahí ocurrió lo inesperado. El empleado antiguo que casi nunca hablaba pidió entrar también, y dijo delante de todos, ella hizo exactamente lo mismo antes. El silencio que quedó después de eso fue probablemente el momento más incómodo de toda la historia. Después de lo que dijo el empleado antiguo, nadie habló durante varios segundos. Incluso Sandra se quedó quieta, como si estuviera buscando la forma correcta de responder sin empeorar las cosas. RH pidió que repitiera lo que había dicho, y el hombre lo hizo, esta vez más claro, Sandra ya había tenido problemas similares con otra persona en el pasado, y no era algo aislado. Mi jefe intentó cortar la conversación diciendo que no era relevante, pero RH ya estaba mirando archivos antiguos en su computadora. Lo que encontraron cambió completamente el ambiente. Había reportes previos, no muy detallados, pero suficientes para mostrar un patrón, quejas por manipulación, comentarios fuera de lugar y conflictos repetidos con compañeros que luego se fueron de la empresa. Nada había escalado porque en su momento nadie quiso darle seguimiento. Sandra empezó a perder la calma. Primero dijo que todo era exageración, luego que la gente no la entendía, y finalmente intentó girarlo hacia mí otra vez diciendo que yo había provocado todo esto.
Pero ya no sonaba convincente. Incluso mi jefe dejó de intervenir. RH le pidió que esperara fuera de la sala mientras revisaban todo con más calma. Cuando salió, no me miró. Ni una sola vez. Esa parte fue extrañamente satisfactoria, pero también incómoda. No se sentía como una victoria clara, más bien como alguien que por fin dejó de empujar una puerta que llevaba años cerrándose mal. Más tarde me llamaron solo a mí para aclarar algunos puntos finales. RH fue bastante directa, el caso se estaba reabriendo con todo el historial nuevo, incluyendo las cámaras, testimonios y reportes anteriores. Me preguntaron si quería añadir algo más. Pensé unos segundos y solo dije que no quería problemas, solo trabajar tranquilo. Sonó simple, pero era lo único real que tenía claro desde el principio. Cuando salí de la oficina, vi a Sandra hablando con mi jefe en voz baja, pero no pude escuchar lo que decían. Solo vi su expresión cambiar de seguridad a algo más tenso. Y por primera vez en meses, no sentí la necesidad de vigilarla. La resolución llegó más rápido de lo que esperaba. A los pocos días RH nos citó por separado para comunicar la decisión final. Sandra había sido despedida por conducta inapropiada reiterada, falsificación de acusaciones y un historial de conflictos no reportados correctamente por la administración anterior. No hubo escena dramática ni discusión final. Simplemente le entregaron los papeles y se fue. Cuando pasó por mi escritorio por última vez, solo dijo, «Te lo tomaste demasiado en serio». No respondí. No valía la pena. Después de eso, la oficina quedó extrañamente silenciosa durante varios días. Nadie hacía bromas sobre el almuerzo, nadie mencionaba el tema, como si todos hubieran decidido fingir que nunca pasó. El empleado antiguo me dijo en voz baja, esto se iba a romper tarde o temprano. Y probablemente tenía razón. RH también tuvo que admitir que habían ignorado señales durante demasiado tiempo por evitar conflictos internos, lo cual no los dejó muy bien parados. Aún así, todo terminó sin mayores consecuencias para los demás. Yo simplemente volví a mi rutina. Al principio era raro dejar comida en la nevera sin mirar 2 veces, pero con el tiempo dejé de pensar en ello. Un día, mientras ordenaba mi escritorio, me di cuenta de algo simple, ya no estaba guardando pruebas ni revisando cámaras ni anotando fechas. Solo estaba trabajando. Antes de irme ese día, abrí la nevera de la oficina y dejé mi almuerzo dentro sin escribir mi nombre en el recipiente. Me quedé mirándolo unos segundos y me fui. No pasó nada. Y por primera vez en meses, eso fue suficiente.